Buenas tardes, mi nombre es Iván Alegre, soy residente de primer año de Neurología Adultos y hoy día les voy a conversar sobre amiloidosis en neurología. ¿Ya? Ya. Vamos a hablar sobre generalidades de la amiloidosis. Ya, la amiloidosis en sí es un grupo heterogéneo de enfermedades que puede afectar a diferentes órganos y que se caracterizan porque hay un depósito extracelular de algunas fibrillas insolubles que salen de algunas proteínas mal plegadas y que en definitiva se terminan adhiriendo al tejido y a órganos, y eso es lo que conocemos como amiloide, ya esta proteína fibrilar. Ya ahora, cuando estas fibrillas se van juntando una con otra, forman los depósitos de amiloide que son resistentes a la digestión proteolítica, ya, y por lo tanto terminan reemplazando algunos tejidos o destruyéndolo y eliminando como sus funciones. ¿Ya? Generalmente los síntomas dependen de los órganos a los cuales invade los depósitos de amiloide, que puede ser a nivel del corazón, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel del sistema nervioso y a nivel de los vasos, perdón, del vaso, ¿ya? Y que eso hace que en definitiva sea un diagnóstico difícil de realizar por la múltiple sintomatología que va a presentar el paciente, ¿ya? Y el término amiloide se atribuye a un patólogo de nombre Virchow, quien en 1854 pensó que los depósitos que él estaba viendo mientras realizaba un estudio se asemejaban a las células. Entonces, para comprender lo que es la amiloide, hay que hablar sobre cómo es que se forman estos depósitos de amiloide, ¿ya? Están compuestos por tres elementos. El amiloide P, que es un componente constante, que es como el esqueleto del depósito amiloideo, y que en definitiva hace que éste sea resistente a la digestión proteolítica. Los componentes de la matriz extracelular que también le van a dar resistencia, como los glucosaminoglicanos, la polipoproteína E, ¿ya? Y las proteínas fibrilares del amiloide, que estas son las que se van a malplegar, pero que va a depender de qué proteína es la que se malpliegue para ir generando los distintos tipos de amiloidosis, ¿ya? Y generalmente presentan una disposición plegada en beta, que es lo que genera al final la fibra del amiloide que termina generando los depósitos posteriores, ¿ya? Y hay algunos factores que contribuyen a esta fibrilogénesis, como las estructuras inestables de algunas proteínas, ¿ya? La conformación extensa de la lámina beta, ¿ya? Mientras mayor sea la conformación, más riesgo hay de que puedas formar una proteína fibrilar. Preparación proteolítica de la proteína precursora, activación de algunos componentes del suero, como lo he mencionado recién, por ejemplo, los glucosaminoglicanos o la polipoproteína E, y las propiedades físicas locales de los tejidos, como por ejemplo el pH. ¿Ya? La clasificación de la amiloidosis, bueno, en general la clasificación es muy extensa, pero decidí resumirla en este pequeño cuadro, ¿ya? Según localización pueden ser sistémicas o localizadas, y según la forma de inicio pueden ser adquiridas o hereditarias, ¿ya? Hay una nomenclatura de las amiloidosis según la proteína precursora, ¿ya? Que la designamos con la letra X, la proteína precursora. Por ejemplo, en el caso de la primera, la amiloidosis de cadenas ligeras es la AL, ya que el precursor es las cadenas ligeras de inmunoglobulinas y que como síndromes clínicos va a producir o una amiloidosis primaria o secundaria al mieloma múltiple, ¿ya? Hay algunas que son secundarias a enfermedades inmunológicas, como la AA, que es la de proteína sérica amiloidea, que se asocia a la artritis reumatoide, por ejemplo, alguna otra enfermedad inflamatoria que pueden ser secundarias o reactivas. La A beta 2 microglobulina, que se asocia a la hemodiálisis, la amiloidosis transtiretina, que esta ya es más hereditaria y que puede ser familiar o senil. La amiloidosis gelsalina, que esa también es más familiar. Y la amiloidosis era beta, no era beta, que es por la proteína amiloide beta que se asocia a angiopatía amiloidea. En cuanto a la epidemiología, la amiloidosis en sí es una enfermedad poco frecuente, ya que tiene una incidencia aproximada de 3 a 5 casos por millón de habitantes. Generalmente ocurre en personas mayores de 65 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. La causa sistémica más común de la amiloidosis es la amiloidosis por cadenas ligeras, siendo el 80% de carácter idiopático y 20% asociado a mieloma múltiple. Y dentro de las hereditarias, la más común es la amiloidosis transtiretina, ¿ya? En relación a la sistémica, según estudios, la supervivencia aproximada es de 12 meses desde el diagnóstico, y en el caso de las familiares, entre los 7 y 15 años desde el diagnóstico. Como mencionaba en un principio, la amiloidosis tiene muchas presentaciones clínicas, ¿ya? Siendo las sistémicas las principales que el paciente presente insuficiencia renal, alteraciones cardiovasculares, como
una insuficiencia cardíaca congestiva o hipertrofia del ventrículo izquierdo, neuropatías periféricas y enfermedades hepáticas, ¿ya? Y si son secundarias, puede haber a nivel renal, por ejemplo, una proteinuria que nos podría orientar, si es que no hay ninguna otra causa que la produzca, diarreas, vómitos y síntomas de mala absorción. En el caso de la neuropatía periférica puede haber parestesia o un síndrome del túnel carpiano. Podemos también encontrar hepatomegalia, adenopatías, edema maliolar, astenia, anorexia y adelgazamiento, disnea, polidipsia, poliuria, fiebre, lipotimias y melena. O sea, un amplio espectro de síntomas que en definitiva nos va a dificultar el diagnóstico de amiloidosis. El compromiso sistémico de la amiloidosis, tal como le he mencionado anteriormente, puede afectar a distintos órganos, ¿ya? Y aquí hay algunos dibujitos con la clínica más característica que pueden presentar los pacientes de amiloidosis, por ejemplo la macroglosia, ya que aproximadamente el 60% de los pacientes presentan amiloidosis, o sea, macroglosia a la clínica. También puede tener edema periorbitario, ya también puede tener pseudohipertrofia muscular, también podemos ver que puede tener hepatomegalia, enfermedad pulmonar intersticial difusa, también se describe hipertrofia de las glándulas submandibulares, ¿ya? Pueden tener inyección subconjuntival y lo último que se ve ahí es un nódulo amiloideo a nivel de las cuerdas vocales, ¿ya? Pero puede afectar todos los sistemas en sí. En relación a la amiloidosis y las manifestaciones neurológicas, las patologías o las clasificaciones de amiloidosis que con mayor frecuencia producen sintomatología neurológica son la amiloidosis AL de las cadenas ligeras de inmunoglobulina, la transtiretina, la precursor de proteína beta y la gelsolina, ¿ya? Los sitios más afectados pueden ser el sistema nervioso central, en el caso del precursor de proteína beta. Pueden afectar también al sistema nervioso periférico, tanto nervios periféricos como nervios craneales, y también pueden afectar al músculo. Y las principales patologías que se describen y se asocian a amiloidosis son la angiopatía amiloidea, la polineuropatía periférica y la miopatía amiloidea, que vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a comenzar con la angiopatía amiloidea. También se le conoce como angiopatía congofílica, ya puede ser adquirida o hereditaria, ya la forma más común es que sea adquirida. Se produce porque hay depósitos de la proteína beta amiloide mal plegada tanto en la capa media como adventicia a nivel de las arterias de pequeño y mediano calibre, principalmente a nivel de la corteza cerebral y de las leptomeninges. Es más frecuente en personas mayores de 65 años, eh, cuando son adquiridas, y la proporción entre hombres y mujeres es similar. También hay causas hereditarias que son autosómicas dominantes, como es el caso de la tipo holandesa, ¿ya? Que se asocia a hemorragia intracerebral con angiopatía amiloidea en personas mayores de 65 años y con demencia precoz, a diferencia de la islandesa, que ocurre en pacientes de aproximadamente 30 a 40 años, que se asocia también a HIC, pero no se asocia con demencias. Bueno, este es un esquema de cómo se produce en este caso la amiloidosis, o sea, perdón, la angiopatía amiloidea, ¿ya? La proteína precursora es fragmentada por beta y gamma secretasas, las cuales terminan produciendo la proteína A-beta, ¿ya? La cual, dependiendo de la extensión que tenga esta proteína, que puede ser una beta 40 o una beta 42, me puede producir dos sintomatologías distintas. Si la precursora es AB40, hay en mayor proporción AB40, esta se puede depositar como placa sénile a nivel de la corteza cerebral y producir más riesgo de demencias, ¿ya? Y esto se puede asociar además por la polipoproteína E4, que la podemos asociar con la enfermedad de Alzheimer, el síndrome de Down y la demencia pugilística. La demencia pugilística se describe como una demencia que se produce cuando los pacientes tienen muchos golpes a nivel de su cabeza. De hecho, los primeros estudios fueron en pacientes que boxeaban. Por eso se recibió ese nombre, por pug, que era como boxeo, ¿ya? Y si hay mayor proporción de la 42, se puede depositar a nivel de la íntima, perdón, de la túnica media y adventicia de los vasos, que eso al final va a terminar generando que los vasos se adelgacen, que puedan producir aneurismas y por lo tanto se rompan y generen la hemorragia intracraneal. Bueno, este es un cuadro donde se presentan las lesiones más frecuentes hemorrágicas a nivel de, o sea, que son producidas por la angiopatía amiloidea. Ya podemos tener desde microinfartos hasta hemorragias subaracnoideas de la convexidad, también podemos encontrar hemosiderosis superficial
una leucoencefalopatía que puede ser inicial o extensa, microhemorragias o un hematoma lobar siendo sitio atípico de una HIC. Dentro de las complicaciones, la más frecuente es la hemorragia intracerebral, ya que representa el 2 a 20% de la etiología de sitio atípico. La localización más frecuente es a nivel lobar. El principal factor de riesgo es la edad y el principal factor de recurrencia es la hemosiderosis. Y este tipo de hemorragia intracerebral tiene mucho mejor pronóstico que la por causa hipertensiva. También puede producir microhemorragias, que son principalmente córticos subcorticales. Pueden generar un deterioro cognitivo agudo o subagudo, y eso puede generar una progresión lenta hacia la enfermedad de Alzheimer. Eh, También se puede presentar como síntomas neurológicos transitorios, como parestesia, hipoestesias, paresias, trastornos visuales, pero que son transitorios de menos de 30 minutos de duración. Y ahí también puede producir como complicación la hemorragia subaracnoidea de la convexidad, que principalmente es focal, que se asocia a cefalia ictal, que puede estar localizada entre 1 a 3 surcos adyacentes de la convexidad y que generalmente no tienen extensión hacia la cisura interhemisférica, cisternas silvianas o a los ventrículos. Salió eh, para predecir si el paciente presenta angiopatía amiloidea, existen los criterios de Boston, que son para correlacionar la hemorragia intracerebral con la angiopatía amiloidea. Y existe 4 clasificaciones que puede ser definida, que es cuando ya está el diagnóstico como completo, pero generalmente el examen se realiza post-mortem. Puede ser también probable que, por ejemplo, los datos clínicos y anatomopatológicos de los tejidos sean sugerentes. Por ejemplo, que se puede obtener una muestra del hematoma drenado en este caso, que puede presentar las fibrillas amiloides. ¿Ya? También puede ser probable si es que hay datos clínicos y la resonancia nos ayudan como a orientar el diagnóstico, o posible solamente cuando hay datos clínicos y resonancia en pacientes que tengan alguna hemorragia lobar, cortical o subcortical aislada, sean mayores de 55 años y tengan alguna otra ausencia de otras causas de hemorragia. ¿Ya? También podemos utilizar el PET scan para sospechar de que pueda ser una angiopatía amiloidea, ¿ya? A través del ligando de Pittsburgh, compound beta, pero que igual tiene una especificidad bajita, que también puede orientarnos a otras patologías. Y eso, en cuanto a la angiopatía amiloidea. Ahora yéndonos hacia las neuropatías amiloides, bueno, este es un dibujito para que más o menos se sepa en todas las zonas en las cuales se pueden depositar las fibrillas amiloides, desde los ganglios radiculares dorsales hasta el axón, pueden verse afectados por la fibrilla de la proteína amiloide. Generalmente afecta a nervios periféricos, tanto motores sensoriales como autonómicos. Ocasionalmente se considera el inicio de la enfermedad, primero aparecen causas más sistémicas. ¿Ya? Dentro de las neuropatías focales, la más común es el síndrome de túnel carpiano, y según el tipo de proteína amiloide podemos clasificarlas si es de cadenas ligeras, si es por la transtiretina, que es la más común, o si es por la gelsolina. En cuanto a la neuropatía amiloidea por cadenas ligeras y transtiretina, generalmente producen sintomatología similar, ¿ya? Pero hay algunos tips que pueden ayudarnos como a diferenciar un poquito. En el caso de las de cadenas ligeras, bueno, primero es una polineuropatía amiloide adquirida, generalmente se ve en personas mayores de 50 años, se produce por un mal plegamiento de cadenas ligeras producto de alguna discrasia de células precursoras, puede producir manifestaciones renales y cardíacas, y el estudio para poder confirmarlo a través de una electroforesis de proteínas que pueden ser en suero o orina. En el caso de la amiloidosis transtiretina, esta es más familiar, ya la edad de presentación es más joven, entre los 20 y 30 años. Es rara, pero es más frecuente en la población europea y de hecho se considera endémica en la población portuguesa. Que se produce por la mutación del codón valine 30 metionina y también puede producir manifestaciones cardíacas y renales, pero que son más severas para la edad del paciente. Estas son las 3 principales neuropatías que pueden producir estos 2 tipos de amiloidosis. El primero es el síndrome de túnel carpiano, ¿ya? Que lo característico para ir sospechando en el caso de que sea una amiloidosis es que es bilateral, ¿ya? Es asincrónico y es de inicio más invalidante que lo habitual, ¿ya? Se puede asociar a polineuropatía periférica y son bastante recidivantes. De hecho, las por transtiretina tienen un 48% de residuos. En el caso de la polineuropatía sensitiva motora,
comienza como una polineuropatía de fibras pequeñas. El paciente puede presentar hipoestesia y disestesias, ¿ya? Y la evolución es más subaguda y puede afectar también a las fibras largas y provocar parestesia y compromiso sensorial mayor, ¿ya? Y también puede generar alteración a nivel del sistema nervioso autónomo y producir, por ejemplo, ojo seco, boca seca, constipación o diarrea, dispepsia, disfunción eréctil, pero siempre y cuando se hayan descartado otras causas, ortostatismo e incontinencia tanto urinaria como fecal. En el caso de la neuropatía amiloidea por gelsolina, eh, bueno, esta también es familiar y tiene una triada característica que es la distrofia corneal reticular, que el paciente inicialmente puede presentar ojo seco, visión borrosa, y a la evaluación se puede observar una opacidad corneal. También puede producir neuropatía craneal y periférica. Esta es la que con mayor frecuencia produce una neuropatía craneal, afectando principalmente al nervio facial. Y ahí también produce cutis laxa, que es como esta piel que se puede estirar con mayor facilidad, con una turgencia bien disminuida, ¿ya? Y lo característico de estos pacientes es que la parálisis facial es periférica, pero inicia en el tercio superior del rostro. Después se va evolucionando hacia los 2 tercios inferiores y después puede volverse bilateral, ¿ya? Y también puede afectar a otros nervios, como el quinto o el trigémino, produciendo hipoestesia superficial facial y pérdida del reflejo corneal. Y también puede alterar los pares craneales glosofaringio y hipogloso, produciendo atrofia y fasciculaciones de la lengua, disartria y cialorrea. También se describe disfagia. Y hay algunas presentaciones más atípicas que pueden ser como una mononeuropatía, una mononeuronitis múltiple, enfermedades de motoneurona e incluso una polirradiculoneuropatía desmielinizante. Bueno, dentro del estudio de estas neuropatías, lo principal es conocer los antecedentes clínicos del paciente, ver si es que tiene algún antecedente familiar de neuropatías, que nos podría entrar alguna amiloidosis familiar, que tenga una polineuropatía axonal progresiva, idiopática y con disfunción autonómica, ¿ya? O que presente este síndrome de túnel carpiano bilateral. Se pueden hacer pruebas de conducción nerviosa, por ejemplo, en la electromiografía lo que podemos encontrar son patrones de lección axonal y de nervación activa, o de nervación y reinervación más crónica, y la videoconducción nos puede mostrar neuropatías del nervio mediano con amplitudes de conducción muscular sensitivas normales o disminuidas y con velocidad de conducción también normales o disminuidas. Y eso es un punto importante porque muchas veces estas neuropatías en algunos pacientes se pueden confundir con el CIDP. Y el estudio histopatológico puede hacerse con biopsia de piel, ya que también puede mostrar los depósitos de fibras amiloides, o con biopsias de nervio. Y bueno, en cuanto a la miopatía amiloidea, se produce por depósitos de amiloide en vasos sanguíneos intramusculares o en los elementos del tejido conectivo del músculo esquelético. ¿Ya? Esto es más frecuente en las amiloidosis sistémicas, y hay que considerar igual otras causas de miopatía amiloide aislada, como las mutaciones de los genes anoctamin 5, disferlina y amiloidoma, pero que son muy infrecuentes, ¿ya? Eh, en toda persona mayor de 50 años debe ser considerada como un diagnóstico diferencial, ¿ya? Y en este caso lo que se produce es una pseudohipertrofia muscular que puede ser focal o generalizada, ¿ya? Que esto se produce principalmente porque las fibrillas de amiloide tienden a activar células satélites del músculo que hacen que estos se puedan hipertrofiar, ¿ya? Y también puede verse, por ejemplo, en hipotiroidismo, acromegalia, alguna distrofia muscular y trastornos miotónicos o distróficos. El paciente lo que puede presentar es esta pseudo hipertrofia muscular o generalizada, ¿ya? Que se describe como que se palpa madera, ¿ya? Esa es como la definición que se describe en cuanto al examen físico, ¿ya? La debilidad tiende a ser simétrica y predominantemente proximal. 1/3 de los pacientes pueden presentar disfagia como primera manifestación clínica y 2/3 de los pacientes pueden presentar la CK normal. También las podemos dividir en una miopatía generalizada, que generalmente la podemos observar en personas mayores, ¿ya? Donde vamos a encontrar debilidad progresiva, disfagia, mialgias. Ahí podemos ver la macroglosia, por ejemplo, la claudicación mandibular y la ronquera. Y en el caso de una miopatía aislada la podemos sospechar en pacientes más jóvenes que no tienen disfagia ni pérdida de peso y que se ve principalmente en la atrofia de los gastrocnemios.
La electromiografía puede estar alterada en el 40% de los pacientes con una miopatía generalizada y en el 90% de los pacientes con una miopatía localizada, ¿ya? Em, el potencial de acción de las unidades motoras va a ser de baja amplitud y de corta duración, con un reclutamiento rápido y sin fibrilación. Y en el caso de la histopatología se recomienda hacer una biopsia muscular, que podemos encontrar o fibras necróticas y en regeneración, o fibras que tengan una variación en el tamaño, o depósito de amiloide en vasos sanguíneos, intramusculares, o en el perimicio o endomicio, o atrofia por denervación, o a la tinción de rojo Congo va a ser positiva, ¿ya? Bueno, en la primera imagen podemos ver una tinción de hematoxilina de eosina a nivel muscular, donde se observa con la flechita verde infiltración de las fibrillas amiloideas a nivel de los vasos sanguíneos, que no se nota mucho, ¿ya? Y cuando hacemos la tinción rojo Congo y se pone la luz birrefringente, se puede observar esta coloración verde manzana, que es patognomónica de la fibra, o sea, de la captación de fibras de amiloidosis. Volviendo a la amiloidosis como generalizada, bueno, recordar que puede haber una repercusión sistémica, puede producir proteinuria, una cardiopatía, patomegalia, esplenomegalia, y en caso de que se sospeche una repercusión sistémica o amiloidosis sistémica, es necesario realizar la detección de gamopatía monoclonal. Ya, como expliqué recién, se puede hacer una biopsia cuando es generalizada o sistémica, puede ser de tejido graso, ¿ya? Que tiene una sensibilidad aproximadamente del 80% a la tinción de rojo Congo para detectar estas fibrillas amiloideas, pero si es que, no, si es que la sospecha sigue siendo alta y la biopsia negativa, se puede tomar biopsia de otros tejidos, como por ejemplo el parénquima renal, el miocardio, el parénquima hepático o incluso una biopsia por endoscopía. Ya, lo ideal es realizar la tinción rojo Congo de la muestra y verlo al microscopio de luz polarizada y vamos a encontrar esta birrefringencia verde manzana, que es lo característico, y también podemos pedir inmunistoquímica dentro del estudio, ya que el que se describe que es como más sensible es la inmunoperoxidasa, que es la que contiene los antisueros marcados para la detección. Eso es la tinción de rojo Congo que también se puede evaluar. Bueno, si tenemos un paciente que nos consulta, por ejemplo, por alguna neuropatía o por alguna miopatía, y nos hace sospechar de amiloidosis, podemos eh, evaluar también algunas banderas rojas que nos pueden orientar un poco más a que quizá el paciente está siendo o está presentando una neuropatía por amiloidosis o una miopatía por amiloidosis, ¿ya? Por ejemplo, que sea una neuropatía de fibra pequeña o que sea una polineuropatía progresiva, ya que haya pérdida de peso, que haya hipotensión ortostática neurogénica, que haya diarrea, que haya una miopatía proximal con disfagia, una miopatía axial, ¿ya? Una neuromiopatía o historia familiar de miopatía o cardiopatías, ¿ya? Que tenga un síndrome del túnel carpiano bilateral o una parálisis facial bilateral, ¿ya? Que tenga una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada sin hipertensión, ¿ya? Que tenga una distrofia corneal, por ejemplo, o al examen físico observemos una opacidad corneal, que presente macroglosia o este púrpura periorbitario, o que dentro de los exámenes tenga una proteinuria, pero que no sea, por ejemplo, por hipertensión o por diabetes, ¿ya? O que tenga presencia de proteínas monoclonales. Entonces aquí puse algunos como casos de ejemplo que nos pueden orientar. Por ejemplo, este es un hombre de 39 años que tiene una historia de 9 años de parálisis faciales a repetición bilaterales, ¿ya? Y que en la historia se recaba que su mamá tuvo 2 episodios de parálisis facial, que también tuvo una tía y un abuelo materno que también se vieron afectados por parálisis facial, y al examen oftalmológico se observó una opacidad corneal bilateral, ya lo que nos puede hacer sospechar una angiopatía gelsolina, ¿ya? Este otro caso, por ejemplo, una mujer de 75 años, hipertensa diabética, que comenzó con debilidad y parestesia de ambas manos desde hace un año, principalmente nocturnas, que la despiertan y que hace 5 días presentó una equimosis pererbitaria sin antecedentes de trauma. Ya esa también puede hacernos sospechar porque el paciente igual presenta banderas rojas, ya una sospecha de un síndrome del túnel carpiano bilateral y además esta equimosis pererbitaria sin antecedentes de trauma, ¿ya? O por ejemplo, este otro caso, una mujer de 68 años hipertensa que consulta por debilidad de las 4 extremidades de más de 15 años de evolución, con claudicación muscular, disfagia progresiva y disfonía, y que al examen físico se observa que tiene una pseudohipertrofia a nivel escapular y que dentro del examen observamos que tiene una macroglosia. Y eso también nos puede orientar hacia que sea una miopatía de causa
por amiloidosis. Bueno, el tratamiento, bueno, lo ideal es que los pacientes con sospecha de amiloidosis sean evaluados por varias especialidades, ya porque cada una de las amiloidosis tiene un tratamiento específico. Por ejemplo, para la angiopatía amiloidea no existe un tratamiento específico, pero se sugiere que el tratamiento vaya orientado a disminuir el riesgo de HIC y si es que el paciente presenta la HIC, poder manejarla de forma correcta, ¿ya? En el caso de angiopatías de cadenas ligeras, bueno, como dijimos, el 80% es de causa idiopática y el 20% es por mieloma múltiple, así que lo ideal sería hacer un estudio de mieloma múltiple, ¿ya? Y según el estado funcional del paciente, ver si es que es candidato, por ejemplo, para trasplante autólogo de células madres o para realizar quimioterapia. En el caso de la angiopatía transtiretina, bueno, existen mutaciones de múltiples codones, pero el que se ha demostrado que tiene como un tratamiento regresivo es el de la mutación VAL30MET, que puede ser con trasplante de hígado y los pacientes en general andan bien. Y en el caso de la angiopatía por gelsolina tampoco tiene un tratamiento específico, pero lo importante es poder manejar las principales complicaciones que son a nivel ocular, como las erosiones corneales, el glaucoma crónico de ángulo abierto y la catarata. Bueno, y puse esta tablita resumen para bueno, mostrarles las amiloidosis de las cuales conversamos, eh, cuál está asociada más a neuropatías, a miopatías o a angiopatía amiloidea, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la neuropatía craneal, la más frecuente es la gelsolina, ¿ya? Y en cuanto a las conclusiones, bueno, la agregación de proteínas formadoras de fibrillas de amiloide causa desregulación y daño tisular que afecta a diferentes tipos de células, por lo tanto a diferentes tipos de órganos y puede producir diferentes tipos de sintomatología, ¿ya? También como lo mencionamos, el tratamiento tiene que ser individualizado de acuerdo a la condición de cada paciente, lo que hace necesaria una correcta clasificación de los individuos según su pronóstico. El diagnóstico generalmente se retrasa por la múltiple sintomatología que presenta el paciente y uno siempre tiende a buscar las causas más comunes antes de que las causas menos frecuentes, ¿ya? Y por lo mismo es fundamental que el manejo de estos pacientes sea en colaboración de otros especialistas, sobre todo los pacientes que tienen afectación renal o cardíaca, que en algunos casos puede ser severa. Eso. Gracias.